también, ¿no? Entonces, el día de hoy, el maestro de Gestión Integrada de Cuencas, Luis Espadilla García, nos va a presentar la planeación ecológica del territorio, retos y logros en Querétaro. Buenos días a todos. Pues muchas gracias. Pues ya me presentó Norma, soy, creo ya aquí inventario, aunque casi no estoy últimamente. ¿No, ¿me alcanzan a escuchar así? Sí. Ok. Pues vengo a platicar un poquito acerca del trabajo que hacemos. Yo soy egresado aquí de la primera generación. Sí me tocó ser el primer presidente, inscribirnos a la federación, que no nos hacían caso. Pero ya será a lo mejor otro tema, algún día platicaré. Y de la historia de todos los profesores. Por otro lado, muchachos, que es la parte que hoy me toca platicarles de este lado, vengo a platicarles como funcionario público en el sentido del trabajo que hacemos los biólogos fuera de las aulas académicas. Ajá. Hoy en día ocupo el puesto de jefe de departamento de regulación ecológica y me toca a mí muchas de las cosas que luego a veces estoy leyendo en periódicos, en el Facebook, de qué pasa con la planeación en el territorio desde el punto de vista ecológico y sobre todo compartirles un poquito acerca de mi visión que yo tengo del trabajo que hacemos nosotros como biólogos y cómo nos estamos preparando. Porque aparte pues tengo todavía la fortuna de seguir participando aquí como académico. Y es una de las preocupaciones que a mí me da. La verdad es que sí tengo mucha preocupación acerca de la manera en la que nos desenvolvemos como profesionistas afuera. Siento que tenemos muchas áreas de oportunidad para podernos desenvolver en este sentido, porque aunque ustedes no lo crean, y es lo que le digo a mucha gente, a veces cuando hablamos de gobierno nos imaginamos a gente pachona haciendo quién sabe qué cosas, y a la vez nada. Pero les puedo platicar hoy en día que, al menos en el estado de Querétaro, en las cuestiones ambientales, la gente que está trabajando, hay mucha gente que ha salido de aquí, muchos compañeros como de aquí de la facultad de la licenciatura, gente que tiene hasta más estudios que yo todavía, y nos hemos preocupado mucho por ir cambiando las cosas. Y hay retos nuevos, gigantescos. Hoy en día en mi área, yo creo que debe ser de las gentes que más me odian los desarrolladores, no me quieren ni ver, todavía ya me quieren colgar, yo creo que es el poste más grande, porque las políticas ambientales han cambiado. Y creo que necesitamos que nosotros hagamos todavía fuerza para poder concretar muchas de las políticas del desarrollo que hoy en día tenemos. Y para eso también hay que romper muchos tabúes, ¿no? Porque a veces siempre decimos, es que si hubiéramos hecho esto, es que si hacemos aquello. Habría que analizar en qué momento estamos parados. Y para contextualizarnos, muchachos, yo quiero platicarles que la planeación como tal, pues es algo que todos los días hacemos. Seguramente ustedes empezaron el año diciendo, ahora voy a planificar mi vida, voy a cambiar, voy a mejorar, voy a generar una serie de estrategias y de acciones que me lleven a mí a concretar una meta definida, un propósito, ¿no? Pero hay algo importante. Cuando nosotros hacemos esa planeación tenemos que partir de un punto. ¿Nos están de acuerdo? Entonces, iniciamos ese punto y a partir de ese punto nosotros empezamos a generar esas estrategias. En gobierno, y voy a hablarlos sinceramente, en administraciones anteriores no sucedía eso. Porque se veía al gobierno como una especie como de chamba temporal, porque dura 6 años, porque están asociados a partidos políticos. Cuando estamos hablando de gobiernos federales, por ejemplo, o gobiernos estatales. Y todavía es más preocupante cuando hablamos de gobiernos municipales, porque nada más tienen 3 años para hacer las cosas. Y de aquí en lo que planean, en lo que se sientan a ejecutarlo, ya terminaron. Y entonces cuando ya no empiezan a hacer las cosas, dicen, ¿ya para qué? O empiezan a cobrarse algunos compromisos que se hicieron durante la campaña.
Entonces, eso es algo que ya hoy en día no debemos de permitir, o ya no se tiene que dar. Por otro lado, muchachos, también hay que ser conscientes nosotros como ciudadanos, que es lo que también digo, que todo el tiempo estamos en un proceso de desarrollo. El desarrollo es un sinónimo de evolución, de cambio, de crecimiento, de saber hacia dónde vamos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya empezaron a generar mucha investigación y empiezan a tener ya un montón de datos en sus mochilas, en sus cuadernos. Pero creo que nos hace falta identificar cómo es que esa información me va a ayudar a mí a aterrizar y a generar estrategias pertinentes para poder completar una meta pertinente, para poder resolver un problema en específico. Ya tengo mucha información de la mariposa monarca. Bueno, ¿para qué la quiero aquí en Querétaro? ¿Para qué me va a ayudar? ¿Cómo voy a aterrizarlo? Y si en realidad a lo mejor ese conocimiento me va a permitir a mí llenarme de algunos pesos en mis bolsillos para poder comer, o para poder casarme, o para poder tener una familia, o para poder hacer lo que yo quiera. Ajá. Que es algo también en lo que debemos de estar pensando. Poder identificar, saber nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo. Cuando ya hablamos de planeación para el desarrollo, un poquito ponernos contextualización, lo que acabo de comentar. Esta plática, fíjense que lo doy mucho, lo platicamos mucho con la gente de la sociedad en común, porque luego a veces me dicen, ¿cómo para qué planeas? ¿O por qué planeas? ¿O qué significa para ti la planeación? ¿Y hacia dónde vas? Ya que identificamos esta parte, en la planeación del desarrollo, lo que se genera, muchachos, son políticas. Ajá. Esas políticas son las que me van a permitir a mí entonces determinar lineamientos, estrategias, compromisos, convenios, acuerdos, a lo mejor hasta elaborar proyectos particulares para poder tener una meta en común, y entonces ahora sí poder identificar los atributos que yo puedo tener para poder darle de manera adecuada la ocupación y aptitud a un suelo o un territorio. Hace rato le comentaba a mis alumnos de legislación ambiental que en México todo el suelo existe un dueño. Ajá. Y que ese suelo, los cerros, todo lo que ustedes ven a sus alrededores, están asociados a un uso de suelo. No sé si esa palabra ya la habían escuchado. En el desarrollo del territorio no estamos hablando de lo que a veces nosotros hacemos como investigación, estamos hablando de usos y ocupaciones del suelo. Y a veces no entendemos por qué el cerro que está aquí enfrente tiene un uso de suelo urbano, cuando tú volteas y lo ves y dices, ¿cómo va a ser urbano? Si yo estoy viendo que tiene un montón de árboles. Y eso es lo que nos genera conflictos. El desconocimiento del uso y la ocupación del suelo provoca que tengamos conflictos entre los sectores. Y los sectores, muchachos, no son más que esos grupos de gentes que tienen un objetivo en particular de desarrollo y de forma de vida. Nosotros formamos parte del sector académico, estudiantil, universitario. Pero está el sector desarrollador urbano, está el sector agrícola, está el sector turístico, está el sector... Y todos quieren ocupar el suelo, muchachos. Todos queremos ocupar el mismo suelo. ¿A quién le damos prioridad? Ajá. Eso es algo bien importante. Para eso en la planeación del territorio, lo que hacemos hoy en día, que es la plática un poquito, hablar sobre las expectativas de la planeación del territorio en el estado de Querétaro, qué se está haciendo y cómo ustedes pueden incorporarse o cómo podemos participar en este propósito, es comentarles que en la realidad esta planeación se lleva a través de programas. Y hay dos programas específicos en México, en todo el país, y en Querétaro en particular, que nos permiten identificar las oportunidades que nosotros tenemos para poder llevar a cabo procesos de planeación en el desarrollo y cómo lo vamos a llevar. Esos instrumentos son los que nos permiten gobernar. Y aquí hay una palabra interesante, que es la gobernanza. Y para que exista la buena gobernanza de la planeación en el territorio debe de haber dos partes, el que gobierna y los gobernados. Y saber cuál es nuestro papel de nosotros como sector estudiantil dentro de la parte de la gobernanza para poder ser bien gobernados. Y al revés,
poderle exigir al que me gobierna de manera correcta cómo se deben llevar a cabo los planes de desarrollo para poder crecer de manera adecuada y no estarnos preocupando por los servicios ambientales que empezamos a perder, como la biodiversidad, o la captura de dióxido de carbono, o la infiltración de agua, o la producción de oxígeno, o simplemente el cuidado de los elementos naturales. Y para eso, muchachos, necesitamos nosotros entender y empezar a generar las factibilidades de los usos y aprovechamientos del territorio. Y esa factibilidad, hoy en día le cuesta mucho trabajo a la sociedad en general entenderla. Porque para poder tener una factibilidad necesitamos hacer estudios físicos, ambientales, sociales, culturales y económicos para poder determinar el grado de conflicto que yo voy a tener para poder desarrollar una actividad en un lado. Y voy a ponerles dos ejemplos. Ahorita tenemos, toda la sociedad queretana tenemos ganas de proteger y conservar Peña Colorada, el Cerro de los Cajones y convertirlo en un área natural protegida. Ese es un sector, ese es el sector ambientalista. Y le estamos apostando porque se proteja y hay un montón de estudios. Aquí hay muchos compañeros investigadores que tienen muchos estudios que nos ayudan a dar esos datos de por qué, de la importancia. Pero nos hace falta otra cosa. ¿Por qué le tendríamos que darle o hacerle caso a este sector para poderlo convertir en área natural protegida si por otro lado tengo el sector industrial que quiere desarrollar aquí enfrente? Tengo el sector turístico que quiere hacer actividades turísticas aquí enfrente. ¿Cómo evalúo quién tiene las más, a quién le voy a dar la oportunidad o cómo le vamos a dar las oportunidades? Eso se hace a través de ese proceso de factibilidad. Creo que nosotros como biólogos tenemos toda la formación, una formación muy completa para poder determinar esa factibilidad e identificar los grados de conflicto ambiental que se pueden dar en un territorio para poder hacer nosotros procesos de mitigación de impacto ambiental y de compensación por el uso y desuso de los recursos naturales. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque a mí me costó mucho trabajo entender a veces que por más que yo patalee y quisiera hacer por hacer para que no me tumbaran un arbolito, hay veces que va a llegar alguien y me lo va a querer quitar. Y entonces tengo que tener la capacidad de negociar. Y en esa negociación tengo que buscar y tener la capacidad profesional para poder generar un proyecto específico que me ayude a mí a compensar ese bien que voy a perder en otros lugares. Y entonces empezar a hablar de costos y economía ambiental, que es un tema bien gigantesco, porque ¿cuánto nos cuesta un árbol? ¿Cuánto nos cuesta un árbol tenerlo? ¿No? Esa debe ser una primera pregunta. Cuando hablamos, por ejemplo, de reforestación, y es bien fácil que cuando los sectores quieren ocupar territorios que no son urbanos, o sea, suelos con características forestales como los que están aquí enfrente, nos dicen, pues es muy fácil, quitamos 20 árboles y te repongo 100. Tú dime en dónde. Les digo, métemelos en la ciudad, 100 árboles. Porque el costo de un arbolito a lo mejor te van 50 pesos, ¿no? Vas y lo plantas en el cerro, te vas, te sacas la foto y nos hacemos un programa bien padre de reforestación y nos vamos y nos olvidamos y a ver qué le pasa al arbolito. Pero yo quiero que metamos un árbol en la ciudad, no 100, uno, a ver cuánto nos cuesta. Porque además hay otros sectores que nos obligan a que no podemos meter un arbolito, Tú dirías, es un arbolito, vamos a meterlo, qué padre. No, hay que ir con el INA a negociar porque el arbolito tiene que tener ciertas características. Y además no puedes abrir la banqueta. Además ya no hay suelo en el centro, en la ciudad. Entonces tienes que buscar una maceta bonita. No puede ser de madera porque se echa a perder muy rápidamente. No, pues que tiene que ser de cantera porque Querétaro es patrimonio de la humanidad. Y es barroca. Y no puedes meterle lámina. Entonces los costos empiezan a subir, a incrementar. Entonces son factores externos que nosotros a veces como biólogos no identificamos. Y entonces nos sale carísimo. ¿Quién tiene que pagar ese costo? Desafortunadamente hoy en día la ciudadanía.
Estos procedimientos, muchachos, que hoy en día se están promoviendo, tratan de estar, o tratamos de buscar, equilibrar los procesos ecosistémicos y los costos ambientales que se generan por los usos y ocupaciones del territorio. Porque además, hablando del estado de Querétaro en particular, pues Querétaro hasta los 80s, 90s todavía tú volteabas y éramos un estado completamente agrícola ganadero. Los que somos un poquito viejitos de aquí, pues todavía nos acordábamos que íbamos al pueblito y comprábamos un metro cuadrado de jícamas, así los comprábamos, metros cuadrados de jícamas. Ustedes se preguntarán cómo compras un metro cuadrado, pues porque ibas con tu palita y la sacabas del suelo, y lo que hubiera en ese metro cuadrado, pues ya era tuyo, que era lo que hacíamos a veces los fines de semana, como cuestiones así familiares. O volteabas al Marqués, a Pedro Escobedo, y veías un montón de campos agrícolas y productivos, pero hoy en día Querétaro tiene un proceso de desarrollo gigantesco y ya no queremos ser agrícolas, ahora queremos ser aeroespaciales. ¿Qué pasa también con toda esa sociedad que estaba trabajando el campo? Que además es bien difícil, muchachos. A veces la gente nos critica mucho porque dice, ¿cómo es que permiten que el campo se pierda? Digo, pues es que ¿cómo convenzo al que trabaja el campo que vuelva a regresar a trabajar el campo cuando ya no quiere? Ayúdenme a buscar una estrategia para que el que desarrolla y trabaja el campo siga trabajando su campo cuando ya no lo quiere. No es como cuando te quieren obligar a ponerte un pantalón que a ti ya no te gusta o ya no te queda. ¿Cómo le haces? Hay veces que como papás a los hijos les decimos, ándale y te pago 50 pesos y te lo pones. Pero ¿cuántos 50 pesos tienes que estarles pagando todos los días para que se pongan el pantalón? Es un ejemplo a lo mejor muy tonto, pero así sucede. Y es por eso que a veces esos programas y estrategias que se hacen en gobierno, cuando dicen voy a darles lana, pues no funcionan. Porque entonces generamos conflictos de intereses y sociales bien grandes. Si ya entendimos que el desarrollo de un territorio tiene que estar dado a través de programas, quiero platicarles, muchachos, que existen dos programas de desarrollo. Ustedes han de preguntar, bueno, ¿y por qué este chavo me está hablando de estas cosas? No, chavo, órale yo. ¿Por qué me estará hablando de estas cosas? Pues porque siempre me pregunto yo, cuando veo estudios y tesis, cuando hacemos una tesis a lo mejor de ecoturismo, cuando hacemos una tesis de un programa de manejo, una propuesta de un programa de manejo, de algún lugar que ustedes identifican porque están ahí los elementos naturales necesarios para poder hacer esta propuesta, de las tesis que hemos hecho, incluyendo la mía, porque la mía fue una propuesta de un programa de manejo para un parque natural que obviamente nunca existió, y no existió porque nunca tuvimos, o yo nunca tuve la curiosidad de identificar cuáles eran los usos potenciales que tenía ese suelo. Yo no sabía que estaba haciendo un estudio de protección y conservación encima de un uso de suelo urbano que se iba a convertir en 5 años en un nuevo centro de población. Si hubiera sabido eso, mejor hubiera hecho un programa de manejo y de rescate de la biodiversidad de esa zona y no un programa de manejo para la protección y su conservación, y hubiera ganado más desde el punto de vista ambiental hablando. Existen dos programas, que son los programas y planes de desarrollo urbano y los programas de ordenamiento ecológico. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta que existen leyes que obligan a toda la ciudadanía a respetar estos programas para el desarrollo. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer en el territorio a partir de estos programas? ¿Y en dónde se encuentran esos suelos que yo voy a ocupar? El programa de desarrollo urbano, desafortunadamente, y hablo desafortunadamente, fueron los primeros programas que se generaron, porque la política ambiental no es muy vieja. La política ambiental está implementada a partir de la aparición de la LEGEPA, por ahí de los 90s. Entonces es algo muy nuevo y su consolidación apenas se está dando en la década pasada. Entonces los programas urbanos ya tienen muchísimos años atrás, y ellos fueron los que decidieron tomar en sus riendas los intereses y las necesidades sectoriales para el desarrollo urbano.
Y por eso es que vemos de repente cosas extrañas como lo que está, por ejemplo, hoy en día, para que ustedes sepan, ubican el campus aeropuerto, enfrente está la cañadita ahí de Menchaca. Tú dirías, bueno, ese tiene uso de suelo urbano. Tú te preguntas cómo va a ser urbano. Pues si es una cañadita, pues por ahí va a bajar el agua. Si quito por ahí voy a generar conflictos, voy a generar zonas de riesgo, voy a generar inundaciones. Pues no, muchachos, es urbano. Y ahora hay que pelearnos para que ese urbano no se convierta finalmente en una actividad como tal. Pero por otro lado, también hay espacios ecológicos. Y eso los determina el programa de planeación para el desarrollo, que son los programas de ordenamiento ecológico. Y la ley es bien clara. La ley lo que nos otorga a nosotros como ciudadanos son derechos. Son derechos de uso y ocupación de suelo. Para que la próxima vez que vayan a hacer un proyecto, por pura curiosidad, sepan qué uso y ocupación de suelo va a tener el territorio donde van a hacer su proyecto, para que sepan que si querían proteger algo, sepan que sí van a tener certeza. Y si no, pues entonces para trabajar el doble, para poder buscar otra estrategia de otro programa, a lo mejor, o de otro instrumento que me ayude a protegerlo. Y la ley nos pregunta, pensando en los compañeros ambientalistas, y bueno, ¿y ustedes qué hacen? A ver, tú que eres biólogo, ¿qué haces? ¿Cómo ayudamos a que nuestro territorio realmente tenga elementos ecológicos para su desarrollo y una sustentabilidad a futuro o a largo plazo? Bueno, aquí es en donde nosotros empezamos a generar estas estrategias de planeación para el territorio a través de la generación de políticas ambientales. Las políticas ambientales en el país, muchachos, de manera legal son 4, que es la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento sustentable. Tenemos 4 políticas para el desarrollo desde el punto de vista ecológico. Cada una de esas políticas debe de tener entonces estrategias que te permitan identificar qué tipo de desarrollo puedes llevar a cabo dentro de esas políticas. Debe de tener también criterios para poderlas desarrollar. Es decir, cuáles van a ser las condicionantes que yo debo de considerar para poder desarrollar una actividad dependiendo en cualquiera de las políticas en las que yo me encuentro ubicado. Pero no nada más eso. ¿Qué pasa con esos programas de desarrollo urbano que se hicieron en los 70s y en los 80s, que dejaron atrapados cerros o zonas con elementos ecológicos relevantes e importantes, no solo para resguardar los servicios ambientales para el ser humano, sino para resguardar el valor biológico propio, natural de las especies? ¿Qué hacemos? Bueno, legalmente lo que se genera es el reconocimiento de estos instrumentos. Hoy, esto que les estoy platicando tiene 20 años y me dice la gente, bueno, ¿y por qué nunca se había hecho? La respuesta más bien dicho es que tampoco no sé por qué no se había hecho. Porque no teníamos un proceso de gobernanza adecuado. A lo mejor hoy en día ya gente como ustedes que tienen más conciencia y tienen más interés para poder identificar e indagar si realmente las cosas se están haciendo bien. ¿Y qué es lo que hay que hacer bien? Bueno, hay muchas leyes, muchachos, que a nosotros como biólogos nos debería de interesar saber para que nos permitan desarrollar muchas de nuestras actividades desde el punto de vista ambiental, pero también hay leyes complementarias para nosotros. Hay una ley, la Ley General de Asentamientos Urbanos y Ordenamiento Territorial, que dice que las actividades deberán de observar los lineamientos y las políticas ambientales del ordenamiento ecológico. Entonces, todas las políticas y las estrategias y los criterios que diga un ordenamiento ecológico deben de cumplirse o tratar de buscar que se cumplan en el desarrollo urbano. Eso por un lado. Pero por otro lado también las leyes ambientales dicen que los ordenamientos ecológicos solamente regulan las actividades fuera de los centros de población. Y entonces la gente se frustra y dice, ¿cómo?
Entonces, ¿qué va a pasar con la cañada de Menchaca? Si ya está dentro de un centro de población según un programa de desarrollo urbano. ¿Nada? No. Hay otras leyes, como la Ley General del Equilibrio Ecológico o la Ley Estatal de la Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable, que nos dicen que para poder desarrollar ciertas actividades debes de cumplir con ciertos criterios. La invitación con esta plática es a que hagamos una reflexión como profesionistas para ver si los proyectos que yo estoy generando pueden sumar para poder generar criterios de regulación ecológica para el desarrollo sustentable de un territorio. Pero no nada más eso, muchachos. No nada más están esos dos instrumentos, tanto el urbano como el ecológico. Tenemos un tercer instrumento. Ese tercer instrumento son las áreas naturales protegidas. Y a diferencia de los programas urbanos y ecológicos, que se supone se deben de generar a través de la participación ciudadana, a través del análisis de los diferentes elementos, de los diferentes sectores y atributos ambientales, físicos y ambientales de un territorio, las áreas naturales protegidas sí son un acto de autoridad. Es decir, si existe un interés general de la ciudadanía sobre un particular para poderle otorgar un uso fuera de lo establecido en la ley y en los programas que acabo de mencionar, el gobernador o el presidente de la república o el presidente municipal son ya los tres niveles de gobierno a través de estas personas quien pudieran hacer un decreto y un acto de autoridad para poder determinar y expropiar, entre comillas, que también esa palabra tiene repercusiones, un territorio para poderlo proteger y conservar. Y aquí es donde viene el problema, porque todo el mundo cuando habla de áreas naturales protegidas y habla de expropiación piensa que le van a quitar el terreno. No, la expropiación, estamos hablando de la expropiación de los usos de suelo. Es decir, le vamos a quitar el derecho del uso de suelo urbano y le vamos a dejar solamente una categoría que sería en este caso la protección. Pero eso, digo, para los que no somos dueños del cerro, muchachos, pues es magnífico. Pero para la gente que es dueña del cerro, pues es la muerte, porque lo estás condenando a no desarrollar su territorio. Y entonces, aquí viene el primer reto. ¿Qué hacemos para poder equilibrar los derechos de aprovechamiento y de desarrollo de las personas? Esta es la parte que todavía nos queda por desarrollar, porque además déjenme decirles que las áreas naturales protegidas en la ley, si ustedes leen la ley, no son nada más aquellas zonas donde se encuentran elementos naturales importantes, también incluyen elementos históricos, sociales y culturales relevantes para un territorio. Por eso es que las ciencias naturales van muy agarradas de la mano con la parte social, porque es como que la fuerza que nos permite a nosotros dar a veces para poder concretar y lograr un proyecto específico ambiental y ecológico. Sin la sociabilización de las cosas que nosotros hacemos, desafortunadamente, hoy les puedo decir que al menos en Querétaro no logramos mucho, porque nada más se quedan con un interés particular. Entonces necesitamos sociabilizarlo, necesitamos que la gente crea y se dé cuenta que esos elementos que nosotros reconocemos para poderles otorgar una protección son importantes para ellos y para cada uno de nosotros. Y siempre me llama mucho la atención, muchachos, porque veo, incluyéndome a mí mismo, que cuando pienso en prácticas siempre quiero ir a practicar a otras áreas naturales protegidas de otros lados, otras reservas de otros lados, pero el Estado tiene 15 áreas naturales protegidas, bueno 16 porque la semana pasada se decretó una nueva en Tequisquiapan. Entonces, casi el 50% de nuestro territorio tiene un esquema de protección y no tenemos ningún sistema de monitoreo para la biodiversidad en esas zonas. O ni siquiera sabemos si existen realmente las condiciones biológicas suficientes como para verlas consideradas áreas naturales protegidas. O no nos ha interesado a ninguno de nosotros hacer el esfuerzo, a lo mejor más allá
de lo profesional tal vez o del interés biológico que tengamos para poderlos consolidar como áreas naturales protegidas. ¿Sí sabían que teníamos 15 áreas naturales protegidas? ¿Sí, verdad? ¿Qué podríamos hacer? Y saben que hay como propuestas, como biólogos, para poder compensar el desquitar, si es que, primero un análisis real de saber si es necesario quitar los árboles. Si los vamos a quitar, ¿qué costos ambientales nos van a generar? ¿Cómo debería de compensar? ¿Cómo debería de mitigarlo? Pero antes de hacer todo eso, yo creo que tendría que hablar con la sociedad para poderlo sensibilizar y decirles, miren, vamos a hacer esto. Yo sé que te va a costar mucho trabajo, a lo mejor ya no voltear a ver el arbolito, pero no te lo voy a poner aquí, te lo voy a cambiar en otro lado. O a lo mejor decir, vamos a continuar con el arbolito, pero vamos a tener que modificar otras estructuras. Esta parte es la parte que nos causa mucho problema hoy en día. Como lo de los famosos, y yo creo que ustedes lo han dicho en algún momento, ¿por qué los municipios y el Estado siguen reforestando con especies que no son regionales o que no son nativas? Nos preguntamos mucho eso. Y luego ya te pones a analizar y te das cuenta que las especies que no son nativas, las especies nativas, muchas especies de estas, a lo mejor están dentro de un estatus ecológico. Y resulta que la ley dice que para poder yo tener aprovechamiento de esas especies tengo que tener un permiso por la Semarnat. Y resulta que vas a la Semarnat y está bien cañón que te den una autorización para un invernadero o para un bioterio nuevo, porque ¿de dónde vas a sacar la semilla para empezar a trabajar? Porque no es legal ir a colectar la semilla. Es como un ciclo vicioso. ¿Cómo lo hacemos si yo quiero ir a rescatar unas ranitas como el fin de semana? Si resulta que para poder rescatar y mover fauna, yo tengo que tener una autorización por la Semarnat. Porque si no estaría en delito, ¿no? Hay muchas cosas que necesitamos ir adecuando en estas acciones y en estos programas para poder llegar a aterrizar, a hacer las cosas de manera adecuada. Porque pues el desarrollo no se va a detener desafortunadamente, muchachos. Y yo lo veo mucho y es real en la zona metropolitana del estado de Querétaro, que es Huimilpan, El Marqués, Corregidora y Querétaro, son los 4 municipios metropolitanos. ¿Cómo le hacemos para detener todo este desarrollo que se está empezando a generar? ¿Qué vamos a hacer, muchachos, para poder asegurar que lo poquito que todavía tenemos lo vamos a poder mantener y poder rescatar algunos servicios ambientales para que no nos quedemos en conflicto como la Ciudad de México? Hace poco estaba leyendo cómo se regula la industria en España, en la parte de los Países Bajos, y ahí lo que hacen es, cada delegación tiene soportación de impuestos independientes e incluso compiten entre sí, lo que genera que en varias áreas de ese territorio haya zonas de productividad que no se concentran en un solo lugar, sino que estén repartidas hasta en pueblitos donde nada más hay granja, hay una industria muy potente porque se regula de forma independiente cada lugar. ¿Sí escuchaba a su compañero? Para poder hacer eso que acaba de decir su compañero, necesitamos entonces modificar legislación, porque necesitamos entonces buscar el mecanismo para que la generación de ciertos impuestos realmente le peguen al que realmente va a tener la afectación, por un lado, y no nos lo cobren a toda la ciudadanía. Luego, que ese recurso económico realmente vaya dirigido a compensar la problemática ambiental que se generó por el desarrollo de la actividad industrial que se está dando. Y ahorita que veo aquí al fondo, el único municipio que ha hecho eso son mis compañeros que están allá atrás del Marqués.
que es hasta ahorita el primer ejercicio que yo conozco que empieza a generarse a través de buscar que los impactos que se generen a través de una compensación económica, porque muchas veces la compensación ambiental, yo siempre he insistido, debe de ser como es. O sea, si me vas a quitar a mí superficie para poder captar superficie de agua, me la tienes que reponer en otro lado. Porque lo más fácil es pagar, ¿no? Pero si al final del día no hay modo de reponerla en otro lado, pues entonces sí tenemos que pasar a la parte económica y ya buscar de qué manera ese costo económico lo vamos a reponer en otro mecanismo de compensación. Pero no es tan simple, porque no estamos acostumbrados a hacer eso y porque todavía no tenemos los elementos suficientes para poder ir determinando cómo vamos a ir nosotros generando esas estrategias económicas para poderlas desarrollar. Porque resulta, y no me dejarán mentir mis compañeros que trabajan en los municipios, lo difícil que es saberle poner un precio al costo de un árbol. Porque hace rato les decía, ¿cuánto cuesta un árbol? Pues va a costar, no sé, 20,000, 50,000 pesos un árbol si yo lo catalogo en la ciudad. Pero me va a costar 20 pesos si lo catalogo aquí enfrente. No son los mismos costos. Entonces, ¿cómo hago yo para poder generar este elemento, este criterio que no me vaya a generar después un problema social? Esos son los retos que nosotros hoy en día tenemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la planeación del territorio, muchachos? En la planeación del territorio, la ley nos dice que cada uso de suelo debe de tener un dictamen ambiental. Ese dictamen ambiental debe de considerar varias cosas. La política ambiental en la que se encuentra, lo que les acabo de decir. Si estás en una zona que tiene una política de protección, conservación, aprovechamiento sustentable o restauración. Porque eso es lo que te va a dar a lo mejor como primer indicio el costo ambiental que vas a tener para poder reponerlo a través de las obras de mitigación. Es como tu primer imagen que tú debes de tener. Luego, una vez que ya identificaste eso, debemos de tener la capacidad de identificar los conflictos ambientales que se van a generar por el derecho de ocupación de los otros sectores que quieren también utilizar ese territorio. Porque tienen que pagarnos los costos. No sé si estén de acuerdo. Tenemos que ver, y para poder sopesar y poder identificar hasta dónde mis criterios de regulación ecológica los voy a poner. Y finalmente, tengo que buscar que esos proyectos de mitigación y de compensación alguien se apropie de ellos. Porque si ustedes quieren hacer, y es un ejemplo bien bonito, que me gusta mucho, pero que no funcionó, pero que lo vamos a echar a andar, estoy seguro, los jardines de polinización para los insectos, que estamos todos preocupados que hay que tener polinización, y que los queremos meter en los jardines de la ciudad. Si nada más es una buena intención y un día todos nos cooperamos y generamos y compramos las plantitas y las llevamos, hacemos el jardín, no va a funcionar, porque al ratito va a llegar el municipio a través de sus mecanismos que tiene para regar los jardines y van a llegar con las pipas y nos van a tumbar nuestros jardines florales. Y entonces de nada sirvió. Entonces ese proyecto gigantesco que sacó el premio Pulitzer aquí de investigación ya no funcionó en la realidad. Tenemos que sociabilizarlo entonces y dar el siguiente nivel de ir al siguiente escalón. Acercarnos a los procesos municipales para identificar si hay alguna forma de que sea congruente, de que podamos participar, y ya no nada más eso, porque vamos a tener que buscar entonces a los encargados de la región, que en este caso sería la sociedad de colonos, para saber qué vamos a hacer para poder desarrollar estas actividades. Que además no depende nada más únicamente de este pequeño grupo, porque pues en los jardines, y pensando en problemas pequeños, imagínense la cantidad de caca de animalitos que llevamos a pasear. Y que muchos de nosotros, a veces, hasta pecamos
Me refiero que aunque seamos muy conscientes, a mí me ha pasado y estoy un cuchillazo aquí que se me han acabado las bolsitas, aunque siempre intento llevar la bolsita y ya volteo y digo, ¿y ahora qué hago? Aunque alguna vez sí le he agarrado y lo traigo así, asqueado, pero nos ha pasado. Hay mucha gente que no es consciente. Entonces todos esos proyectos se vienen para abajo. La sociedad no ha entendido, muchachos, que el medio ambiente es un compromiso y un derecho internacional y es un derecho humano. Y al convertirse en un derecho humano, se pone al mismo nivel que cualquier legislación ambiental. Solamente que necesitamos fundamentar y motivar el derecho ambiental al cual yo estoy solicitando que se me respete para poder lograr y consolidar a lo mejor alguna estrategia o alguna acción particular. A lo que voy es que si nosotros logramos, desde el punto de vista ambiental, con todo ese gran conocimiento que ya tenemos, empezamos a sociabilizarlo y a formar parte de que la sociedad entienda de que es necesario mantenerlo y conservarlo porque forma parte de los derechos constitucionales ambientales de acuerdo al artículo 4, pues entonces la sociedad puede empezar a cambiar. Porque entonces empezaríamos a generar responsabilidades. Y para eso, pues necesitaríamos empezar entonces a revisar la legislación, si la legislación es correcta y suficiente para poder echar a andar este proceso de derechos humanos a los cuales tenemos. Partiendo de eso, entonces, todos los proyectos deben de tener factibilidad. Y hoy en día, muchachos, no sé por qué nos ha pasado, pero, y yo lo hablo con mis compañeros que trabajan en la parte privada, pero todavía no he encontrado profesionistas biólogos en Querétaro que realmente se comprometan a hacer una factibilidad de los proyectos. Porque terminamos a veces solamente cumpliendo con los requisitos mínimos que los documentos nos piden. Y necesitamos ir más allá. Necesitamos como biólogos empezar a hacer esa fuerza para poder empezar a generar lo que en la mañana le comentaba también a los muchachos, de empezar a generar buffets de proyectos para poderles vender a los usuarios, a los desarrolladores, una serie de proyectos de compensación para que nosotros nos hagamos cargos de ellos. Así como cuando yo genero a lo mejor un producto y lo quiero vender y recurro a un buffet que me ayude a promover mi producto, si yo voy a desarrollar, me están diciendo que tengo que compensar, pues voy con un grupo especialista que me diga cómo tengo que compensarlo y dónde lo tengo que compensar. Y empezar a generar, a vender o a comprar derechos de compensación, que es lo que también estamos tratando de trabajar. Porque hoy en día lo que se hace generalmente es que cuando entregamos una manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, donde tú te manifiestas y dices qué acciones vas a hacer para poder mitigar un impacto, generalmente lo que vamos a encontrar en esos estudios, muchachos, es que se va a realizar una reforestación con 20,000 arbolitos. Bueno, sí, pero ¿quién la va a hacer? ¿En dónde? ¿Con qué especies? ¿Y dónde están los convenios del lugar o donde se van a llevar esos arbolitos? ¿Y quién se va a responsabilizar? Eso no existe. Por eso es que no ha funcionado. Y porque además no hay gente que lo haga. Bueno, hasta ahorita no he encontrado gente que lo haga. Entonces, necesitamos buscar esas oportunidades. Necesitamos, más bien dicho, no buscar, lo que más bien dicho necesitamos es trabajar en esas oportunidades que debemos de encontrar. Estamos buscando hoy en día de que en esa manifestación de impacto ambiental, en vez de que diga se realizará una reforestación, venga un contrato de un despacho ambiental que me diga que es el que se va a responsabilizar y que con quien yo me voy a negociar para poder llevar a cabo esa reforestación.
Porque si no nos dejan en unas broncas gigantescas. Porque tú les dices al usuario, ¿sabes qué? Me vas a reforestar con 20,000 árboles. ¿Ustedes creen que el desarrollador no tiene dinero para darnos esos 20,000 árboles? Pues sí, tiene hasta para darnos muchísimos más. El problema es en dónde los metes. ¿A dónde los vas a llevar esos árboles? No hay a dónde, se los juro, no hay a dónde llevarlos. Si me dicen aquí en los tapones, bueno, si vas a hacerlo de manera ilegal, así que quieres llegar y los plantas, porque también sería ilegal llegar a plantar un árbol, pues en vez de que te aplaudan, te van a sacar a balazos. Porque lo que estás haciendo es todavía condicionarles más su terreno. La gente no quiere que le reforesten sus lugares. Así como increíble que ustedes lo crean, la gente no quiere que le vayas a reforestar a su casa. Entonces sí es un problema. Alguien dirá, o nosotros mismos decimos, pues entonces hay que buscar un fideicomiso para comprar cerros. Bueno, pero ¿cómo los compramos? En realidad, ¿quién se va a hacer cargo de ese cerro? Bueno, y esa factibilidad, muchachos, es la que va a condicionar en un futuro el desarrollo en Querétaro. Afortunadamente hoy, muchachos, en el 2019 y hoy 2020, hablando del municipio de Querétaro, solo hubo un cambio de uso de suelo concretado al 100% en una zona que no fuera urbana. Eso ya habla bien en el sentido de que, bueno, ya se está aplicando la legislación. Pero ahora el reto es qué vamos a hacer con el resto del territorio y cómo lo vamos a administrar. Digo porque quien se encarga de otorgar y determinar los usos y destinos del suelo son los municipios. Pero quien se encarga de regular las actividades es el Estado y la Federación. Entonces, por ejemplo, Querétaro tuvo el año pasado 30 modificaciones de usos de suelo donde no debieron haberse dado, pero solamente uno pasó, porque se hizo la factibilidad. En los demás no hubo factibilidad y no se inscribieron. Pero ahí siguen estando. Es como que ustedes hayan comprado un pantalón que les gustaba mucho, pero fue de talla que no les quedó en ese momento y están esperando a ver si adelgazan para podérselo poner. Así estamos hoy en día. Lo más seguro es que no adelgacemos, sino que sigamos engordando. ¿No? Porque ni modo no echarnos un taquito al rato. Entonces, ahorita está todo contenido. Mientras sabemos por ahí 2 o 3 gentes que estamos peleándonos en eso, pero al ratito, muchachos, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar es en este sentido, y es la intención de la plática, es que también empecemos a voltear a ver que la parte académica que nosotros desarrollamos debe de ser la base que fortalezca los criterios ambientales que ahora sí el gobierno deben de utilizar para poder regular las actividades de desarrollo. Porque ahorita estamos peleados en el sentido de que están los estudios, está la legislación, pero no hay un medio, no están vinculadas. Hay una desvinculación. Necesitamos buscar esa vinculación. ¿Se empieza a dar? Por supuesto que se empieza a dar. Afortunadamente, Ciencias Naturales aquí es el que se encargó de hacer todos los programas de ordenamiento ecológico. Ya por lo menos sabemos aquí en la facultad que tenemos las bases técnicas que se generaron aquí. Ahora ya nada más necesitamos la gente que nos ayude a aplicarlas y determinar cuáles van a ser los criterios y los lineamientos para poderlos aplicar. Y ahí, muchachos, si me preguntan a mí cuántos proyectos podríamos generar, pues sí se pueden generar muchísimos. Se me ocurrió la presencia de empezar a generar bufetes biológicos. Yo creo que no estaría mal empezar a generar pequeños estudios. Además, ya ni hay que generarlos, pues si ya están hechos casi todos.
Más bien dicho, lo que hay que hacer es como compilarlos, identificar. Si me están diciendo que van a tumbar a ver, un ejemplo también que hubo hace poquito. Si vamos a modificar todos los jardines de la ciudad de Querétaro para cambiarlas con especies regionales, hay que pensar en un programa alterno para ver qué vamos a hacer con toda la fauna exótica que está ahí ahorita asociada a lo que ya tenemos, para que no se nos vaya a revertir y entonces vayamos a generar un conflicto diferente, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, tener identificado, y siempre la gente me pregunta, bueno, ¿cuántos jardines habrán en la ciudad de Querétaro? ¿Cuántos árboles hay? ¿Qué capacidad tendríamos nosotros de poder poner y modificar cada uno de esos jardines? Porque créanme que ahorita sí hay oportunidad de que si de repente a alguien se le ocurriera un proyecto para la compensación ambiental, que diga, yo quiero hacerme cargo de que todas las compensaciones que se generen por el desarrollo de cierto territorio, gobierno los cobre, y si yo meto mi proyecto para que tú me ayudes a ir cambiando todos los jardines y toda la vegetación, eso sí lo podemos hacer. Pero necesitamos que exista esa vinculación. Necesitamos empezar a trabajar en esta parte. Porque luego a mí me preguntan, oye Ulises, y tú que dices todo este rollo, ya no me dejas poner mi empresa. A ver, recomiéndame un biólogo que me ayude a hacer esto. Pues ahorita todavía no conozco muchos. O sea, sí los recomiendo a muchos, pero nos hace falta todavía esta parte, identificarlo. Quisiéramos tener toda esta parte de certificación por parte de nosotros como biólogos, porque déjenme decirles que yo no sé por qué todas las profesiones están certificadas menos nosotros. Y si ustedes van al padrón de prestadores de servicios ambientales a gobierno del estado, les puedo enseñar la lista, y hay como 5 o 6 biólogos. Todos los que hacen las reforestaciones, las manifestaciones de impacto ambiental, todo eso que nosotros debemos de estar nosotros participando y haciendo, no son biólogos. Entonces, hay muchas cosas que debemos de empezar a apropiarnos para que la gente deje de estarnos preguntando qué hacemos los biólogos, más bien dicho, nos pregunte dónde andan esos cánidos porque quiero que me resuelvan un problema. Necesitamos ir generando esa interacción de la investigación que estamos generando para poder generar esos criterios ecológicos que me ayuden a mí hasta asegurar mi chamba. Porque si el día de mañana a mí me invitan a hacer una manifestación de impacto ambiental, pues por supuesto que yo voy a decirles que necesitan generar un programa de reforestación y les voy a decir, yo te la pongo y te voy a cobrar tanta cantidad de lana y me voy a responsabilizar por 5 años y mantenerte cubierta porque te voy a reponer las especies. Ya me estaría autoempleando todavía aparte más tiempo. Y fíjense que la ley nos cubre mucho en ese sentido. Bueno, voy a adelantar tantito en esta parte. Creo que tenemos a las 11, ¿verdad? Bueno, muchachos, miren. Querétaro es el primer estado en todo México es el primer estado que tiene todo su territorio con instrumentos de planeación para el desarrollo sustentable. Es el único estado que tiene todos los ordenamientos ecológicos a nivel local, a nivel de municipios. Que acuérdense que es importante porque los municipios son los que destinan los usos de suelo. Pero también es el primer estado que tiene o está por actualizar su programa de ordenamiento ecológico regional, que es el que va a regular todas las actividades. Entonces, todas las actividades que hoy en día aparezcan a partir de ahora, de hecho, desde el año pasado en el estado de Querétaro, tienen un soporte técnico e instrumento de planeación que rige hacia dónde nos va a llevar. Si algún día ustedes se ponen a preguntar dónde pudieran hacer su tesis de protección y conservación, volteen a ver ese mapa. Todos los colores verdes que ven ahí son las zonas donde legalmente, desde el punto de vista legal, hay un uso que les permite la protección y la conservación. Eso significa que si el día de mañana ustedes le piden dinero a gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, para hacer su proyecto, seguramente se los va a dar porque ustedes pueden sustentar legalmente que los programas están destinados para esas actividades.
Todo lo que ven de anaranjadito, muchachos, son lo que técnicamente hemos identificado que están en proceso de degradación y hay que restaurar. Así es que todos los programas que se piensen hacer de restauración ecológica y de todo ese rollo deberían de estar pensándose en esas zonas. Todo lo que ven de amarillo son las zonas de aprovechamiento sustentable, que en el estado de Querétaro tienen un riesgo gigantesco, porque todo el mundo quiere poder aprovecharse de ellas. Todo el mundo quiere empezar a desarrollar y generar nuevos desarrollos urbanos en esas zonas. Entonces significa que son las áreas de oportunidad que nosotros tenemos para poder identificar qué elementos naturales todavía están ahí metidos para poderlos resguardar. Y qué necesitamos generar para que eso amarillo, que esperemos no suceda, no se convierta al 100% en gris. Lo gris es las zonas urbanas. Si se dan cuenta, y es una primera pregunta, por ejemplo, es: ¿será suficiente lo color verde fuerte, que es lo de protección, para poder garantizar en el estado de Querétaro los servicios ambientales necesarios para no pensar en que nos vamos a quedar sin agua? No. ¿Será suficiente para que la biodiversidad del estado de Querétaro se siga manteniendo? ¿Será suficiente para que cada que yo haga un proyecto de modificación de uso de suelo en esas zonas lleve toda la compensación ambiental nada más a esas regiones? Entonces, con este pequeño mapita ya podemos tener un montón de oportunidad de pensar hacia dónde podemos empezar a dirigir nuestros intereses profesionales para poder desarrollar actividades que no además me sirva para nada más titularlas, sino hasta para venderlas, para que piensen en vender su proyecto, para que alguien se los compre, para que cuando nos pregunten en gobierno, oye, y alguien, sí, mira, conozco a este cuate que, hablando de compensación y de que tienes que reponer la biodiversidad, él te puede ayudar porque a él le puedes pagar para que te resuelva tu problema. En Querétaro, muchachos, casi el 60% del territorio está destinado para cuestiones de protección y conservación. O sea que tenemos mucha oportunidad todavía para poder desarrollar estas actividades. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Alguna pregunta?